nosotros tenemos la oportunidad de trabajar Génesis. Hoy día nos toca la parte 4 y vamos a abordar del capítulo 11 al 14. Son 11, 12, 13, 14, 4 capítulos que vamos a revisar en esta sesión. Es la sesión 4 de 10 sesiones. Estamos sábado 31 de octubre del 2020. Hoy sábado, recuerden siempre estos conceptos. Siempre se los voy a repetir. Disfruta este tiempo, deja que la Biblia te estudie, deja que la Biblia toque tu corazón, deja que la palabra de Dios sea la que haga ese trabajo, ¿ok? No es un tiempo para razonar, es un tiempo para relacionarte con Dios y también razonar, pero la prioridad es relacionarte con Dios. Entonces, dicho esto, hoy sábado lo que vamos a ver juntos es que disfrutes y deja que la Biblia te estudie. El fundamento es lo que enseña nuestro pastor, Pastor Robert, nos enseña que la palabra hace la obra. Recuerda, todo lo que Dios hace en la Biblia lo hace con patrones basados en principios. Dicho esto, ¿cuáles son los principios básicos? Recuerda, ama, aprende y aplica la palabra de Dios a tu vida. Ese es el mayor concepto aquí. Sería genial que tú recuerdes esto porque es la única manera que tú puedas asegurarte que la palabra está entrando en tu corazón. Por eso repito, hoy disfruta este tiempo y deja que la Biblia te estudie. ¿Qué veremos hoy día? Primero, los orígenes del pueblo hebreo. Los orígenes del pueblo hebreo. ¿Esto qué significa? Más o menos el capítulo 11, casi a las finales del 27 al 32, nos va a ir explicando eso. Y después vamos a ver los capítulos 12, 13 y 14, el llamado y lo que le podemos dar el título, el viaje de fe de Abraham. Dos puntos importantes, los orígenes del pueblo hebreo y el llamado y viaje de fe de Abraham. Al final haremos unas pequeñas conclusiones, como solemos hacerlo, que nos ayudan a enfocar esta palabra para aplicarlo durante la semana. Recuerda, este tiempo es un tiempo para que la Biblia nos estudie y además poner en práctica, aplicar esa palabra durante la semana. No es solamente un acercamiento racional, recuerda, es relacional. Tenemos un Dios relacional. Esto es vital que lo recordemos constantemente. Nuestro Dios es un Dios relacional y quiere que nosotros, sus hijas e hijos, seamos relacionales. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Y en primer lugar, los orígenes del pueblo hebreo. Como seguramente tú has leído en el capítulo 11, desde el versículo 10 hacia adelante se habla de una serie de nombres, todos bien interesantes, y viene a colación en Génesis 11:32, hay una declaración final. Dice, esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. Génesis 11:32. Y tú ves una línea desde Sem hasta Abraham. Abraham sin H por ahora. Desde Sem hasta Abraham. Es bien interesante revisar esto para entender cómo Dios empezó a generar este pueblo y en general entender también cómo Dios atiende todos sus temas. ¿Te acuerdas que al responder las preguntas que nos hicieron, Dios prepara sus escenarios? Ese es el Señor. Y un primer punto que quiero que recuerdes es que los hijos de los hombres, después del momento ese terrible de Babel, son dispersados y confundidos en lenguas diferentes. Entonces ellos viven apartados cada uno por su lado para evitar de que se sigan haciendo daño. Recuerda, cuando Dios hace algo que te dice, te impide que avances por ese camino, es para protegerte. No, Dios no hace prohibiciones porque es un Dios antojadizo, Él lo hace por protección. Y fíjate, protege incluso a las personas que están en contra de Él y las protege de sí mismas, de sí mismos. Entonces los dispersa, pero los hijos de Dios empiezan una nueva historia.
A raíz del episodio de Noé, el arca y todo lo que ya hemos revisado en las reuniones anteriores, Dios establece una nueva línea, y comienza con Sem y empieza el linaje de los hijos de Dios. Por otro lado está el linaje de aquellos hombres que están alejados de Dios y vamos a ir entendiendo algunas cosas hacia adelante. Abraham sale de su tierra, deja su parentela y sigue la voz de Dios. Dicho esto, ¿de dónde sale el término hebreo? ¿Por qué le dicen hebreos? ¿No? ¿Cómo es que este pueblo es conocido como los hebreos? Estudiando un poco la historia, y si tienes un poquito de tiempo, te recomiendo que lo revises en un buscador de internet. Hay muy buena información al respecto, pero resumiendo las ideas, estamos hablando del antiguo Egipto. Usaban un término para los que venían de fuera, los que atravesaban sus fronteras. Era aquellas personas que venían para ir a esa tierra y colaborar de repente haciendo tareas, haciendo funciones, algunos como esclavos, otros venían y se ubicaban en esas regiones y los egipcios le llamaban apir, que significaba refugiado, apir, refugiado, el que atraviesa un límite, el que atraviesa la frontera, por llamarlo de alguna manera. En términos prácticos, era como definir a alguien que llegaba de otro lugar. Este no es de acá de Egipto, este es un apir. Recuerden ese término, ¿ok? En hebreo, ese mismo término es ibri. Ibri, en hebreo es ibri. Y se usó igualito que en Egipto para denominar a aquellas personas que paraban de un lugar para otro, que atravesaban fronteras, a los errantes. Y así nació el término hebreo, de la raíz ibri, que era lo mismo que apir en egipcio. El idioma egipcio apir, en idioma hebreo ibri. Pero recuerda, estos grupos apir para los egipcios eran grupos de personas que andaban como nómades de un lugar para otro. Sí, y por eso que al judío original se le conoce como un judío errante, un pueblo que va por diferentes lugares. Y es un pueblo que a lo largo de la historia ha mantenido esa característica. No se afincan en un solo lugar. Paran yendo en muchos lugares, establecen negocios, desarrollan actividades, pero se mueven de una manera constante. Y de allí, de esa raíz, apir en egipcio, ibri en el idioma de ese tiempo se convirtió en, este es un hebreo, este es un errante, este es alguien que para llegando y viajando a otros lugares. Dicho esto, hay una característica de este tiempo. Si ustedes se acuerdan, hablamos cuando empezó el proceso de linaje después de Adán, ustedes se acuerdan que está Matusalén, uno de los nombres más conocidos por la antigüedad, pero de Matusalén para acá, cuando llegamos ya a esta línea, Sem solo alcanzó 600 años. Y después de Sem empezó a reducirse de generación en generación, a 500 años, luego a 300. Taré, el padre de Abraham, llegó solamente a 200. Y Moisés, está escrito en la palabra, en Salmos 90:10, refiere que con las justas, dice, llegan a los 80 años, o sea, habla de 70 a 80 años como máximo. Dicho sea de paso, es un promedio que estadísticamente hasta ahora se mantiene hoy en día. Fíjate de qué temporada. Algo ha ido ocurriendo que esto se redujo. Y tienes que entender que es algo que la humanidad tiene que ir conociendo, por más que querramos extendernos los años, querer aparentar que nada sucedió, nuestro tiempo se ha reducido y por eso que este tiempo que llamamos vida es bastante breve y hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar con el propósito que Dios nos ha hecho. Y eso vamos a revisar hoy día. En Génesis, en este episodio que estamos revisando, tenemos que recordar algo importante. Dios tiene un plan bueno. Lo que yo tengo que asegurarme es que estoy muy alineado a ese plan, aunque a veces no lo entienda, aunque a veces no comprenda exactamente qué está sucediendo.
porque muchos de los hombres y mujeres que confiaron y confían y confiarán en Dios, no van a tener el cuadro completo, no van a tener todos los detalles. Y hoy día vamos a aprender en primer paso de cómo funciona esto, ¿sí? Y por esa razón vamos a ver cómo Dios guía a un pueblo errante, a un pueblo híbrido. Ahora ya van a ir entendiendo, gente que no tenía un lugar, los guía y es Taré, que es el padre de Abraham, que empieza a movilizarse. Entonces, el linaje de los hijos de Dios hasta Abraham, se puede ver la línea, eso está en los versículos de 10 al 26. Tú puedes ir dándote cuenta de algo. Cómo Taré sale de Ur con su familia, Taré, el padre de Abraham, sale con su familia porque querían ir a Canaán, a Canaán. Canaán, desde esa época, era conocida como una tierra rica, una tierra de esperanza, una tierra de futuro. Y Taré quería darle un futuro a esta familia. Y Taré sale con toda su familia. Taré es el padre de Abraham, es el abuelo de Lot. Taré sale con su familia y su objetivo era llegar a Canaán. Esto lo puedes ver en los versículos 27 al 31, pero ocurre que camino a Canaán llegan a un lugar que se llama Harán, Harán, y allí acampan y ahí se quedaron por un buen tiempo y es allí donde muere Taré. Eso lo puede estar registrado en el versículo 32 del capítulo 11. Entonces te das cuenta que algo está trabajando Dios, algo está tejiendo Dios. Taré salió a buscar una mejor oportunidad para su familia y salió de Ur, de los caldeos, y se fue rumbo a Canaán. Pero a la mitad de camino encontraron un buen lugar en Harán y ahí se quedaron y ahí es donde muere Taré. Pero Dios ya está trabajando sus escenarios. Recuerda ese término. Dios siempre está trabajando sus escenarios. Y por eso que tú has escuchado a Pastor Robert, él dice, yo no creo que Dios esté tranquilo sin hacer nada en medio de esta pandemia. Estamos en este tiempo del 2020 en pandemia. Y uno dice, ¿dónde estará Dios? Dios está trabajando. Dios tiene listos sus escenarios. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja. Aunque tú estés pasando un momento complicadísimo en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, tienes que saber, como tú eres hijo, eres hija de Dios, Dios está trabajando, tiene listos los escenarios. Tú lo que tienes que hacer solamente es permanecer en Él. Y eso vamos a ir aprendiendo juntos, ¿ok? La segunda parte de Génesis hoy día tiene que ver mucho con el llamado y viaje de fe de Abraham. Llamado y viaje de fe de Abraham. Cómo Dios lo llamó a Abraham y cómo Abraham responde a ese llamado. Y eso está registrado en los capítulos 12 al 14 hasta el versículo 24. Estos tres capítulos te da un parámetro de cómo fue esta historia, te da un parámetro cómo Abraham siguió a Dios y cómo fue movido. La motivación fundamental es buscar un mejor futuro. Y eso tienes que aprenderlo desde ahora. Y vamos a caminar juntos esto porque es bien apasionante lo que vamos a ver hacia adelante. Así que presta mucha atención. Primero, Abraham es llamado y está con su familia. Recuerda, si has leído los pasajes correspondientes, está con su familia. Está su sobrino Lot, está Sarai, su esposa, está todo su clan, están con él. Él no está solito, está avanzando, ¿no? Y tú puedes revisar que la historia de estos capítulos habla exactamente de eso. Habla de Abraham y toda su familia avanzando en la historia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo importante de todo este pasaje? El llamado que Dios hace, el llamado de Dios a Abraham. Y le dice, vamos a la tierra de Canaán, vamos para allá. Ahora, ellos, recuerda, se habían estacionado en un lugar en Harán y ahora tenían que ir a Canaán. Están rumbo a Canaán, sale Abraham escuchando la voz de Dios, pero en camino de ir hacia Canaán llegan a Siquem. Eso está registrado en los versículos 4 al 6. Llegan a Siquem y allí en Siquem se quedan una temporada.
El llamado de Dios es, vamos a Canaán, llegan a Siquem y por muchas razones se quedan allí. Lo que quiero que aprendas es lo siguiente. En el versículo 7 se ve claramente la promesa que Dios le da a Abraham. Y después tú puedes leer en el versículo 8 cómo Abraham edifica un altar. Yo quiero que comprendas algo. Para mí es importante que entiendas esta dinámica de relación con Dios. Vuelvo a repetir, tenemos un Dios relacional. Recuerda esto, un Dios relacional. ¿Qué significa? Dios te da una promesa sin ninguna condición. Dios te da la promesa. Él promete. Él dice, mira, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Tu respuesta relacional, porque Él es relacional, tú tienes que agradecer, levantar un altar. El altar es el punto donde tú le das gloria a Dios, donde tú lo honras a Dios, donde tú recuerdas, aquí Dios me hizo esta promesa, este día, ese momento. Yo vi cómo Dios cambió las cosas a mi favor. Yo vi cómo Dios sanó. Yo vi cómo Dios proveyó. Yo vi y allí edificar un altar para reafirmar tu relación con Él. Y por eso que quiero que aprendas esto, por favor. Cada día es tu oportunidad de levantar un altar para Dios. Cada día en la mañana, cuando te levantas, lo primero que tienes que hacer es sentarte al borde de tu cama y decirle, Señor, gracias, gracias. Allí en ese momento estás levantando un altar para tu Señor, porque cumplió con su promesa. Yo renuevo cada día mis misericordias y yo me siento y le digo, gracias Señor, aquí estamos, aquí estoy. Gracias, renovaste tu misericordia. Tengo vida, hoy día estoy feliz, puedo descansar en tu promesa, ¿me entiendes? No, no lo tomes por el lado religioso de, voy a buscar un lugar y voy a levantar unos ladrillos y voy a quemar algo. No, no, no. Se refiere a un corazón un corazón dispuesto edifica un altar para alabar a su Dios, para levantar sus manos en gratitud. Ante la promesa de Dios, la respuesta de relación es, haz tu altar. Tu altar es tu momento especial con Él. Unos minutos, ¿no? Si tú puedes una hora, está bien. Si puedes unos minutos, está bien. Porque lo que Dios pesa no es la cantidad de tiempo, sino tu corazón rendido ante Él en ese altar de gratitud. Así como Abraham edificó un altar cada mañana, tú puedes edificar un altar. Y de pronto tú vas a ir viendo en el versículo 9 que decide no quedarse en el lugar Abraham y avanza al sur, a la región del Negev. Recuerda este término, al Negev, a la región esa del Negev. ¿Qué significa? Mira, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Y tenemos que seguir avanzando hacia el punto donde Dios nos ha dicho. La pandemia no es nuestro estado final, queridos hermanos y hermanas. La pandemia es una situación que está sucediendo. No nos vamos a quedar aquí. Seguimos avanzando, confiando en su promesa, edificando un altar cada día. Recordando, Señor, esta mañana yo te agradezco. De repente no estoy muy bien de salud, pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú vas a cumplir tu promesa conmigo y con mi familia. Así que me levanto en ti, Señor. De repente no estás bien financieramente y tú levantas un altar de gratitud. Señor, tú eres fiel a tu promesa. Yo descanso en esa promesa. Decides no quedarte en el lugar de la pandemia, en el lugar de la depresión, en el lugar de la tristeza, en el lugar del miedo. Decides levantarte y seguir caminando. Sigue avanzando. Donde quieras que tú vayas, tu Dios va a estar allí. Levanta un altar. Cuando llegues a cualquier lugar, por más que te parezca un lugar desconocido, un momento desconocido como este de pandemia, tú dices, pero ¿qué voy a agradecer? Tú agradeces que Dios está contigo. Tú agradeces que no obstante las dificultades, no obstante las limitaciones, Dios está conmigo. Ese es el altar que hay que levantar y no quedarte en el estado del temor, del miedo, de la depresión, de la ansiedad, en el no saber qué, sino tú avanzas confiando no en lo que pasa, sino con quién estás caminando.
Y por eso que levantar cada día un altar es vital, repito, vital, porque revitaliza tu ser, levanta tu alma, levanta tu ánimo. Pero fíjate, si todo el día vas a estar levantando altar al desaliento, al temor, al miedo, repitiéndolo constantemente, no puedo, no sé, no va a alcanzar, ¿no? Y viviendo una vida de estrechez, viviendo una vida de limitación, cuando tú eres una hija, un hijo de abundancia. Dios te prometió. Dios es el Señor del oro, de la plata, del futuro, de la eternidad. Y es el punto donde perdemos perspectiva y quiero que tú lo recuerdes porque te va a ayudar en la semana, en el mes, en la vida, en tu travesía en esta tierra, porque tú tienes vida eterna. Dicho de esta manera, Abraham avanza y empieza un tema que debemos prestar mucha atención, mucha atención. Abraham y la mentira faraón. Mira, yo lo vería esto como un momento difícil para Abraham, pero hay algo más. Había mucho hambre en la región y de pronto se mueven y se van hacia Egipto. Sí, porque en Egipto hay abundancia, porque en Egipto hay oportunidades, porque en Egipto hay algo bueno que nos puede ayudar para paliar este momento tan complejo, en Egipto. Y fíjate, hay que entender algo, hay que entender algo. Egipto para nosotros, los hijos e hijas de Dios, representa no un lugar muy favorable para crecer. Recuerda esto, un lugar no muy favorable para crecer. Pero recuerda esto, pero sí necesario para seguir avanzando en el plan de Dios. Y quiero que aprendas una cosa muy importante cuando digo necesario. Abraham y Sarai deciden ir a Egipto, se presentan y se ponen de acuerdo para mentir. Eso tú conoces la historia, hemos predicado muchas veces sobre eso, pero Abraham y Sarai se ponen de acuerdo y dicen, mira, diles que tú eres mi hermana, ¿no? Porque si saben que eres mi esposa me van a matar. Fíjate, el miedo empieza a trabajar en la mente de ellos, el miedo. Y se ponen de acuerdo y le mienten a Faraón. Pero Faraón descubre la mentira porque Dios, eso está en el pasaje, estoy parafraseando, Dios agarra y empieza a enviarle señales, empieza a enviar señales. Las señales de Dios a mí me encantan, ¿sabes? Las señales de Dios a veces vienen en formas bien extrañas, no solamente en forma de luz, no solamente en forma de terremoto, a veces una enfermedad, a veces una plaga, lo que sea, son señales, no son maldiciones, señales. Manda una señal y dice, hey, Faraón, ¿qué estás haciendo? Y Faraón al ver esa señal que está impactando negativamente a su pueblo, voltea y mira y descubre algo, la mentira de Abraham y Sarai. De pronto los ve y le dice, pero ¿por qué me mintieron? Mira todo el daño que me están haciendo. Y Faraón, fíjate qué interesante, Faraón tenía temor de Dios. Sí, tenía temor de Dios. Y agarra y le dice, mire, yo no quiero tener nada con ustedes, váyanse, y dice la palabra de Dios que les dio riquezas, les dio riquezas. Quiere decir que Abraham y Sarai entraron y salieron con más dinero del que entraron, con más riqueza de la que entraron. Fíjate Dios, en medio de toda esta situación, cómo Dios se asegura de que su promesa se cumpla. Ahora, quiero que aprendas esto. No te enfoques en la mentira, que es una mentira gigantesca, dicho sea de paso. Enfócate en ese Dios fiel. Aunque infieles ellos, Dios se mantuvo fiel, cumpliendo su promesa. Y salieron de ese pueblo. No salieron en pobreza, no salieron en angustia, no salieron en depresión, salieron llenos de dinero, pero sí tristes en su corazón. Ahora, quiero que aprendas, recuerda este dicho. El dinero no te hace feliz, pero sí evidencia dónde está tu corazón. Por eso que si quieres tener un buen corazón, asegúrate de tener un corazón generoso, porque tu dinero no va a estar en las manos de otras personas, sino en las manos de Dios. Porque cuando tú eres generosa, generoso, le estás entregando a Dios. Personas lo recibirán, pero el destinatario final se llama el Dios soberano. Y ese es otro momento de darle gloria a Dios. Pasa este episodio y tenemos el tema de Abraham, Lot y la promesa. Esta parte es muy poderosa.
muy poderosa. ¿Por qué razón? Porque hay una guerra con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma viene y toma prisioneros, con sus aliados se unen y Lot es tomado prisionero. Lo lees tú en los versículos 1 al 12 y te das cuenta rápidamente que en este capítulo Lot está prisionero, está cautivo, entonces Abraham decide ir a rescatarlo. Y eso está en la lectura de los versículos 3 al 16, va y lo rescata, su sobrino. Al final, en los versículos del 18 al 24, se ve claramente cómo sucesivamente Abraham hace pactos con el rey de Salem y con el rey de Sodoma. Puedes leerlo, por favor. Es un bonito momento donde Abraham decide ofrendar, donde Abraham decide no tomar nada, sino solamente quería la gente. Y tienes que entender ese mensaje. Tú y yo hemos sido puestos aquí no por nada material, sino por personas que necesitan ser libres en el nombre de Jesús. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Dios, a partir de estos episodios, empiezas a darte cuenta que empieza el proceso de engrandecer a Abraham. Empieza el proceso. No es que allí termine ese momento. Empieza a engrandecer a Abraham. Se multiplica su sementera, como dice la Biblia. Se multiplica su descendencia, se multiplica su riqueza. Empieza el proceso, pero pasa algo. Recuerda tú que la mentira no es un hecho aislado en la vida de Abraham y Sarai. La mentira es un proceso que ellos tuvieron que ir viendo cómo se desarrollaba en sus vidas. Sarai y Abraham vivían de mentira en mentira. Y esta es una realidad que no podemos negar y Abraham avanzó así. ¿Qué sucedió? Dijimos al inicio que en esta lección íbamos a ver primero los orígenes del pueblo hebreo, después el llamado y viaje de fe de Abraham, y ahora vamos a ver algunas conclusiones. Antes de pasar allí a las conclusiones, quiero que conozcas algo. Si te percatas, desde los orígenes del pueblo hebreo, Dios había separado ya un pueblo para él. Dios tiene sus hijos como tú y yo para que estemos en este mundo dando algo en especial. Y vamos a conversar al respecto en las conclusiones. El llamado que hizo Dios a Abraham y el viaje de fe que Abraham empezó a realizar fue un viaje que Dios empezó y Dios trabajó. Pero tienes que recordar esto muy claramente, muy claramente. Dios está trabajando en un escenario que Él ya preparó. O sea, tú lo único que tienes que hacer es estar atenta, estar atento a cómo ocurren los acontecimientos cuando Dios está trabajando. Tú no lo vas a ver muchas veces, ni siquiera lo vas a sentir. Por lo tanto, tienes que creerlo. Y allí hay una cuestión muy difícil porque Abraham siempre dudó hasta un determinado punto. Y hoy día lo que tú has podido apreciar es que siempre que hay duda, la mentira florece y fructifica. Repito, siempre que hay duda, la mentira florece y fructifica. Por lo tanto, el demonio lo sabe. El demonio le sembró duda a Eva y lo transmitieron a Adán. Cuando la duda entre en tu corazón, tienes que trabajar rápidamente, porque la duda hace que la mentira florezca en tu vida y después de mucho fruto de mentira. Y hay muchas mentiras que uno se cree, mentiras de miedo, mentiras de que no va a alcanzar, mentiras que hoy, ahora sí voy a morir, mentiras, muchas mentiras, porque las mentiras florecen en medio de la duda y fructifican con más mentira que destruyen tu vida y afectan la vida de muchas personas. Entonces, hay un trabajo porque nosotros por diseño, escúchame bien esto, por diseño, ante el miedo, ante la duda, siempre buscamos un escape y el escape resulta al final una mentira. Dicho esto, porque es un modelo muy importante, las conclusiones que tenemos hoy. Dios
tiene su remanente fiel. Recuerda esto. Dios ya tiene su remanente fiel. Ayer, hoy y hacia adelante, hasta que el Señor venga, Él tiene su remanente fiel. Él ha separado ya a su pueblo. Tú eres parte de ese remanente fiel. Históricamente, de generación en generación, cuando creían que podían extinguir el cristianismo, siempre ha habido y habrá un remanente fiel. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se puede confirmar eso. Y por eso que Jesús en Mateo 16, los versículos 15, 16, 17 y 18, lo dijo con mucha seguridad, que Él edificaba su iglesia y que ni las puertas del infierno iban a poder contra ella, porque Dios reserva su remanente, Él. ¿Te acuerdas cuando el profeta cayó en depresión y se metió a esa cueva y el ángel de Dios viene y le dice, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Te acuerdas? Y Elías dice, no, es que tengo un vivo celo por ti, por todo lo tuyo, Señor, pero ya no queda nadie, solamente yo he quedado. Y el Señor le dijo, no, 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 no te equivoques. Yo tengo un remanente fiel. Yo he separado gente que no dobla rodilla ante los ídolos, ante los Baales, le dijo Elías. Hoy día yo te repito algo. Ayer, en el Antiguo Testamento, ahora en Génesis, y lo vamos a ver en diferentes momentos del Antiguo Testamento, como hoy en día, hay un remanente fiel preparado por Dios. Dios tiene sus escenarios. Dios ha trabajado. Tú y yo tenemos el privilegio de ver, de participar. Tenemos el privilegio de servir a un Dios todopoderoso, pero no es por mí que las cosas funcionan bien. Jamás creas que es por un hombre o una mujer de Dios que todo esto está funcionando. Mira, gracias por tus oraciones, pero tus oraciones no me salvan, no me ayudan. Tus oraciones solamente lo que hacen es forjar en mí y en ti una absoluta confianza frente a la duda de no saber qué viene hacia adelante. Y cuando tú oras, en realidad estás reforzando tu confianza en Dios. Cuando yo oro, refuerzo mi confianza en Dios. Cuando nosotros juntos oramos, reforzamos nuestra confianza en Dios. Cuando llega la duda, levanta oración. Cuando llega la duda, levanta alabanza. ¿Por qué? Eso va a hacer que la duda no entre en tu corazón para que la mentira florezca y la mentira fructifique, más dolor, más mentira. Pero es un proceso. Igual pasa con este remanente fiel. Dios siempre separó su remanente fiel, ayer, hoy y siempre. Ahora, recuerda esto, los hijos de Dios siempre somos lo que llevamos luz a este mundo. Repito, los hijos de Dios siempre somos lo que llevamos luz a este mundo. ¿Por qué? Porque para eso nos pone Dios, nos pone como luz. Y tú dices, hey, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bien simple. Te pongo el ejemplo de hoy en día para no ponernos en el Antiguo Testamento, porque de repente alguien dirá, sí, pues en esa época. No, nos ponemos hoy, aquí, ahora. Tú das luz cuando das una palabra de esperanza. Tú das luz cuando das una palabra buena de ánimo. Tú das luz cuando das generosamente, cuando entregas un vaso de agua, no sé, una pequeña manzana, una pequeña sonrisa. Estás dando luz en un mundo en oscuridad, porque tú eres el remanente fiel. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido puestos en este mundo oscuro, en este mundo que es duro, que es difícil, para poner esa dosis de amor que viene del mismo corazón de Dios. Porque tú como hijo, yo como hijo de Dios, tú como hija de Dios, estamos llenos de su amor, de su luz. Fíjate qué importante es eso. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que entender que el remanente fiel de Dios siempre tendrá batallas. Las batallas de los hijos de Dios serán constantes. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Mira, yo quiero que comprendas algo y es muy importante. Eh, Tú y yo estamos transitando por este mundo. Escúchame bien, tú y yo estamos transitando por este mundo. Pero, ¿qué significa eso? Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es pasajero. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Eso recuérdalo constantemente. Mientras más desprendimiento tengas, más abundancia vivirás.
Mientras más desprendimiento tengas, más abundancia vivirás. Recuérdalo. Como este mundo no me pertenece, nada de este mundo me pertenece, todo es útil para esta travesía, voy a usarlo en mi persona y en otras personas para ayudarlos para esta travesía. Este no es mi hogar, este no es tu hogar. Por eso que hay una batalla constante. Una batalla, y quiero que aprendas esto, no es una batalla solamente con personas, no, 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 tu batalla es incluso contigo mismo, contigo misma. Tu batalla es querer quedarte en este mundo, querer conservar una edad, querer conservar una figura que ya no te pertenece. O sea, es una locura. Personas invierten cualquier cantidad de dinero para tratar de conservar el original figura y a veces son monstruos que se desfiguran de tanta cirugía que se hacen. Tú lo conoces, tú lo sabes, pero a veces queremos aferrarnos de una manera casi sin límite, lo cual es absurdo. Una primera batalla es contra ti misma, contra ti mismo, conmigo mismo. ¿Por qué razón? Porque es una batalla constante entender algo. Hey, yo soy pasajero acá, yo transito por acá, pero quiero que entiendas lo siguiente. Estamos transitando para trascender. Te lo repito, estamos transitando para trascender. ¿Qué significa? Yo transito por este mundo, es una travesía, no me voy a quedar. Yo, en ese término, y escúchame bien, en ese término, solamente en ese término, también soy un híbrido, soy un hebreo, no pertenezco acá, estoy de pasadita, estoy de pasadita. ¿Me entiendes la figura? Por eso que utilicé el explicar por qué le decían hebreos, eran gente de pasada, no para quedarse donde llegaron, no se quedaron en Egipto, no se quedaron en Canaán, estaban en tránsito y tenían que trascender. ¿Cómo tú y yo trascendemos batallando? Dios nos diseñó como guerreros para batallar. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero tienes que entender que nosotros tenemos una batalla diaria y no contra las huestes espirituales de maldad solamente porque están allí, sino contra nosotros mismos, contra nuestros temores, contra nuestras inseguridades, queriendo establecernos donde no pertenecemos, queriendo poseer algo que no podemos poseer al 100%. Y de pronto tú dices, no, pero esto lo voy a legar, lo voy a dejar en herencia a mis hijas y hijos. Y está bien, pero recuerda, si ellos se aferran a eso, también se hunden. Es como abrazar un ancla y querer flotar en un mar. No tiene lógica. Y por eso que tú vas a aprender que muchas discusiones, muchas diferencias, cuando alguien acumula mucha riqueza, gracias a Dios por eso, y no tiene la sabiduría de distribuirlo en vida, deja unos problemas y unas dificultades entre hermanos y hermanas impresionante. E incluso cuando lo deja en orden, cuando dice, bueno, tanto para él, tanto para ella, tanto para aquel, al final hay una discusión y un distanciamiento por las posesiones materiales. ¿Por qué le tocó eso a él? ¿Por qué le tocó esa parte a ella? Si es un inútil, si ella no sabe, si él no conoce, al final te das cuenta que hay una batalla, una batalla. Mira, tienes que entender lo siguiente. Cuando te enfocas en lo material, tienes que aprender que lo material te tiene en su poder. Pero cuando te enfocas en tu relación con Dios, tú tienes el poder sobre todo lo material, porque entiendes que es pasajero. Y no te estoy diciendo que no es lícito tener dinero. Ten todo el dinero que puedas. Dios te ha dado la bendición de fructificar, de multiplicar, pero recuerda, no lo puedes poseer para siempre. Inviértelo, úsalo de la mejor manera. ¿Cómo? Siendo luz, siendo bendición, floreciendo y fructificando en verdad, en bondad, en generosidad. Tu batalla constante va a ser porque no perteneces a este mundo, ni nada de lo que pertenece a este mundo es mío, es pasajero. Úsalo para trascender, porque vas a transitar, no te vas a quedar en este mundo. Tercero, recuerda esto. Mira, y te lo digo con respeto, ¿ok? Algunas personas tenemos pólizas de seguro de vida, o sea, cuando me muera,
le van a dar una plata a mis sobrevivientes. Algunas personas tenemos alguna clase de seguros, de cuentas en bancos, pensiones, ahorros, algunas. Otras trabajamos diariamente para obtener ese sustento, pero ambas son el resultado de la bendición de Dios. Ni el que generó mucha riqueza y guardó con prudencia, ni el que todos los días tiene que levantarse para ganar ese ingreso, lo hace en sus propias fuerzas. Es gracias a que Dios guarda a su pueblo. Esto tienes que aprenderlo. ¿Por qué razón? Porque nunca te haces grande por ti misma, por ti mismo. Todo lo que tú dices que te pertenece, en realidad Dios te lo dio. Él guarda a su pueblo. La creatividad que tengas, lo que tú piensas que eres capaz de hacer, tus habilidades, tus talentos, tus fortalezas, todo eso te lo dio Dios, porque Él guarda a su pueblo. Dios tiene su remanente fiel, hijos que llevan la luz a este mundo, hijos que son guerreros, que tienen batallas constantes, porque no pertenecemos a este mundo, e hijos que son guardados por Él. Dicho esto, un tercer punto que tienes que acordarte. Dios cuida su promesa. ¿Quién se encarga de que la promesa se cumpla? Dios mismo. Sí, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, Él se encarga de guardar su promesa, de cuidar que esta ocurra. Él, no tú, no yo, no estás ahí al tanto, preocupado, Señor, ya pues tu promesa. No, 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 no. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano. Mira, si tú quieres saber algo, el nombre que está sobre todo se llama Cristo Jesús. Él se va a encargar, no tú, no tu nombre, no tu marca, no ni siquiera tu buena voluntad. Es el Señor, Cristo Jesús, el Rey, el Todopoderoso. Él se encarga de cuidar, él cuida su promesa. No tienes tú que estar vigilándolo. ¿Cuándo cumplirá Dios mi promesa? ¿Dónde está mi promesa? No, 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 no. Mira, te voy a decir algo bien bonito que te va a ayudar a vivir una vida completa en Dios. ¿Ok? Dios guarda su promesa porque es su promesa, no es tu promesa. Te repito, tú dices, ¿dónde está mi promesa? No, un ratito, un ratito. Es la promesa de Dios, le pertenece a Él. Él te la está prestando para que durante tu pasaje en esta tierra veas su bondad, veas su misericordia, experimente su gracia y que levantes un altar diariamente a Él. No es en tu fuerza, no es en tu poder, ni siquiera en el mío, ni en ningún ser humano. Él cuida, Él guarda su promesa, Él se asegura de su promesa, es su promesa. Nunca lo olvides. Abraham es el ejemplo que Dios usa para que tú y yo nos demos cuenta que es su poder, su gracia, su promesa. Y te lo vuelvo a repetir, aquí en el cuadro está en mayúscula su de Él. No es su de mi promesa. Sí, yo disfruto esa promesa. Yo vivo esa promesa mientras esté en esta tierra. Pero recuerda, lo único que la promesa de Dios cumplida en mi vida me recuerda quién es Él, su poder, su gracia, lo real de sus promesas. Eso hace. Pero no es mi promesa. Y a veces a mí me da mucha pena que algunos de nosotros, hijos e hijas de Dios, reclamamos como si, bueno, pero Dios, ¿cuándo va a cumplir? Yo le he pedido, ¿dónde está? ¿Qué dice la palabra? Mi promesa, yo quiero mi promesa. Un ratito. Es su promesa. De comienzo a fin, le pertenece a Él. Él te la cede para mostrar su gloria, para mostrar su poder, su gracia, su misericordia. Es su promesa. Él la cuida. Y tú puedes disfrutarla al máximo si te mantienes firme en Él, si confías en Él. Segundo punto, el pacto de Dios, acuérdate esto, ¿ya? Es para hacer grande a Abraham. Ese pacto de Dios para hacer grande a Abraham es la evidencia que Dios quiere lo mismo para ti y para mí. Ese pacto de Dios, esa promesa que Dios hace, le dice, te voy a engrandecer, Abraham. Tu vida no va a tener límites, Abraham. Tú tienes una vida, un panorama hacia adelante de abundancia, Abraham. Y le dice, mira las estrellas. Esa es la abundancia que tu Dios te promete. Mira la arena del mar. Esa es la abundancia que tu Dios te promete.
Estoy parafraseando la palabra de Dios, ¿ok? El pacto de Dios que hizo con Abraham es la evidencia que eso también me corresponde. Dios quiere lo mismo para sus hijos e hijas, abundancia para todos. El asunto es este, ¿qué te repites cada día? ¿Levantas un altar a Dios en gratitud cada mañana? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es tu conversación personal? ¿A qué le levantas altar cada mañana? Oh, otro día. Ojalá me muera hoy día, Señor. Ya no aguanto esta vida. Ah, es un altar a lo que Dios no te ha prometido. Levantas un altar a lo negativo. Levantas un altar a algo que Dios no te ha dado. Pero es lo que tú repites cada mañana. Ay, si alcanzara. Ay, si... Y de pronto tú dices, hey, pero es mi realidad. No, 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 no. Un momentito, un momentito. Tu circunstancia no es tu realidad. Tu circunstancia es un momento en tu travesía. Estás transitando. Pero tú no has sido llamado, llamada para transitar solamente. Tú has sido llamado, llamada para trascender. Recuerda eso. ¿Y cómo trasciendes? Busca en el diccionario. Trasciendes, te vas por encima de esto, de esta circunstancia, de este momento. Porque tú y yo tenemos abundancia. Cuando vuelvas a leer Génesis, y esto te lo he repetido tantas veces en Génesis 1, que la principal promesa que Dios le da es una super bendición. Todo ser humano, sea creyente o no, tiene una super bendición porque Dios no dijo, bueno, si eres creyente te doy, si no eres creyente no te doy. Le dijo, ser humano, te doy mi imagen y semejanza. Ah, y te encargo lo siguiente, fructifica, multiplica, señorea. A partir de hoy te doy esta bendición. El único tema es que el ser humano decide creer que Él es el Señor y ahí está muerto. Ahí está muerto. Cuando decide creer que es el Señor, descubre que no puede y empieza a mentir. Se miente a sí misma, a sí mismo, se miente a los demás. Y ya sabes esto, la duda genera la mentira, florece, fructifica más mentira. Y una de las mentiras que uno repite cada mañana, no, no tengo, no puedo. Ah, tú no conoces la historia de mi vida. Yo sufrí demasiado. A mí me hicieron mucho daño. Y se repite y levanta altar a la mentira, levanta altar a la desgracia, levanta altar al temor. En lugar de levantar el altar al Señor que está sobre todo, si todo lo que hay en este mundo, cualquier circunstancia, cualquier hombre, mujer, cualquier poder, mi Dios está por encima de todo. Por lo tanto, yo levanto alabanza a Él. Yo le doy la gloria a Él. Pero, ¿qué sucede? Mira, incluso te digo una cosa y lo digo con respeto, ¿ok? Imagínate que cada mañana yo me levante y diga, oh Señor, gracias porque me has hecho tan capaz que puedo leer la palabra con facilidad y puedo enseñarla con una alegría, Padre, que gracias, que nadie lo puede hacer como yo. Estoy levantando un altar a mí, para la gloria de mi persona, para mi pobre y caída humanidad. Sería lo más loco de la vida. O al revés, imagínate, oh Señor, gracias por haberme dado tantas riquezas materiales, nada me va a faltar en este mundo, a mis hijos y a mis hijas y a los hijos de mis hijas nada le va a faltar gracias a este dinero que tengo. No, Señor, gracias porque te tengo a ti. Sin ti no tengo nada. Quiero que aprendan eso, por favor. Dios cuida su promesa. Abraham es el ejemplo más claro. Pero también Dios le dijo a Abraham, oye, yo te voy a hacer grande. Tú a partir de ahora eres abundante. Lo mismo quiere para ti y para mí. Pero ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿En su promesa o en tu mentira? Tú me dices, no, 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 yo estoy parado en su promesa. No, no, escúchame bien. Su promesa, Dios la está cuidando. No sé cuál sea tu situación en este momento de tu tránsito por esta vida. No la conozco, ¿ok? Pero Él
está trabajando los escenarios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo confío en su promesa. No dejo que la duda entre en mi corazón para que la mentira no florezca ni fructifique. ¿Me entienden? Y evito por todos los medios posibles dejarme arrastrar para levantar altar a la desgracia, para levantar altar al miedo, para levantar altar a todas aquellas cosas que me dan temor. Job aprendió tristemente algo. Job todos los días, y lo puedes leer en Job 1 y 2, todos los días levantaba altar para Dios, diciendo, ojalá mis hijos se hayan portado bien, ojalá no hayan pecado, y ojalá que Dios no los quiera matar. Y lees más adelante y dice, justo lo que temía ocurrió. Pero si le estaba levantando un altar todos los días a la desgracia, si le estaba levantando un altar, le rendía gloria a lo negativo. Yo quiero que aprendas hoy día lo siguiente. Génesis, en esta pequeña porción que nosotros hemos revisado juntos, nos recuerda algo. Abraham fue escogido para ser engrandecido. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para algo más grande que nosotros mismos y tienes que recordártelo. Tú y yo no hemos sido escogidos solamente para tener abundancia material, abundancia económica. Qué bueno que eso ocurra. Ni abundancia en cualquier término humano material, transitorio. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para dar un mensaje más grande que la eternidad porque es Dios mismo. Dios mismo. Hemos sido escogidos por Él para eso, traer su luz a este mundo. De alguna manera, dar esperanza. De alguna manera, dar a las personas la expectativa. Aquí no termina esto. Por eso hemos sido escogidos para trascender, para ser engrandecidos como Abraham. Segundo, mira, pero hay una parte que tenemos que aprender juntos. Abraham pasó, y más adelante lo veremos en los próximos sesiones de Génesis. Abraham pasará por un proceso para no dudar. Sí, un proceso para creer y obedecer. Como tú y yo hemos sido escogidos para algo más grande, para ser engrandecidos por ese mensaje, por ese Dios, pasaremos también por un proceso. Estamos pasando por ese proceso para creer y obedecer, porque Dios nos ama, porque Dios tiene preparado lo mejor, porque Dios ya tiene los escenarios listos. Nunca Dios dejó a Abraham como estaba en este momento. Pasó por un proceso de creer y obedecer. Y tercero, cuando un hombre como Abraham, como tú, como yo, una mujer como tú, ha sido escogido, escogida por Dios para ser engrandecido, hay un modelo que tenemos que aprender en Abraham. Génesis nos deja claramente el modelo que Dios usa, con los que Él llama, con los que Él escogió para ser engrandecido. ¿Quién? El nombre de Dios sobre sus hijos. Sí. Cuando el nombre de Dios, escúchame bien esto, cuando el nombre de Dios es engrandecido, tú disfrutas de esa grandeza, aunque sigue siendo pequeña, sigue siendo pequeño. Mientras más grande tu Dios, más pequeño se te verá. Y ahí entenderás la gloria de tu Padre. Hoy día quería que ustedes aprendieran en tiempo de Biblia cómo es este proceso de Abraham. Todavía es Abraham, vamos a ver cómo pasa a Abraham, pero eso será motivo de una próxima sesión. Recuerda, en Génesis, en esta parte, lo que hemos querido es que recuerdes, disfruta este tiempo. Siempre deja que la Biblia haga esa parte que tú ni yo podemos hacer. Dios te bendiga.